Ahora, solo en Telefe Noticias. Y es así, una de las iglesias evangélicas de las más conocidas, con ramificaciones en todo el continente, y un pastor denunciado por abusos de más de 20 mujeres. Y una denuncia, como siempre pasa en estos casos, acallada, amurallada por el silencio, por el miedo, hasta que las víctimas pudieron romper esa barrera, ¿no?, de terror por momentos. Mariano García estuvo con 3 de esas víctimas que se animaron a hablar. Y Anabela tiene un conocimiento detallado de lo que es el expediente que acusa con pruebas al pastor. Y vamos a hablar con ustedes dos, chicos, para que nos cuenten cómo es el estado de esta causa compleja, delicada y que puede sumar más casos. Totalmente, porque estamos hablando de 3 testimonios, de 8 denuncias con al menos 20 mujeres y más también que se están animando de a poquito a contar lo que les sucedió, y un reconocido pastor evangélico de la zona norte del conurbano bonaerense que está siendo acusado de abuso. Y además son testimonios muy duros de mujeres de distintas generaciones que están diciendo, mi caso fue en la década del 80, tremendo. Otra chica, mi caso fue en los 90, y la última denuncia es de apenas 3 años, Y acá la tenemos, la denuncia. Esta es la última denuncia que fue presentada en la Fiscalía Especializada de Violencia de Género de San Isidro. ¿Venía abusando hacía décadas? Desde los 80. La última fue en 2019 y justamente es esta, o sea, la casi última 40 denuncia. años. 40 años. Hace más de 50 que este hombre está en esta iglesia evangélica que fundó él con su mujer. Y justamente a partir de esta denuncia están pidiendo hoy la detención de este pastor, que justamente quien lo está pidiendo es el fiscal Fuensalida. Justamente todas estas mujeres están acompañadas también por toda una agrupación que las asiste y las contiene, porque como decías, Cris, es una situación muy traumática. Claro, y por momentos es romper un silencio que ha transitado la propia vida de esas personas, que ha vivido como una angustia en su pecho a lo largo del tiempo. Entonces está el alivio, pero también un sufrimiento contenido que solo ellos pueden contar. El pastor abusador. Posadas al 1400, Bécar, partido de San Isidro. Allí, desde hace más de 60 años, funciona la iglesia evangélica Biblia Abierta, cuyo pastor y fundador es el reverendo Hugo Castro. Levante su mano al cielo, voy a orar por ustedes. Padre, yo en esta hora imploro, Señor, tu perdón sobre nuestra vida. Perdónanos, Señor, si no hemos creído plenamente en tu palabra. La iglesia, con distintas sedes en Argentina y otros países de Latinoamérica, es señalada por más de 20 mujeres como el lugar donde fueron víctimas de abusos. ¿El pastor abusó de vos cuando tenías 10 años? El pastor abusó de mí cuando tenía, 10 años. En un día que yo voy a la iglesia acompañando a mi papá, él me deja porque fue a hacer un trámite, yo me quedo con uno de los hijos del pastor y unos chicos que habían ahí. Y mientras que voy a buscar a mi papá para ver si venía o no, doy la vuelta y me encuentro con el pastor de la iglesia, que es el reverendo Hugo Castro. Es como que pasó una situación horrible, no me gustó para mis 10 años, me sentí muy mal, tenía también una forma de saludar que te tocaba las partes, o sea, a la vista de todos, pero lo hacía tan sutilmente que los padres no se daban cuenta. Tengo hijos, todo, tiene una nena de 12, el nene de 14. Tengo una discusión con mi mamá por el tema de la crianza, de que cómo lo vas a dejar solo. Entonces ahí salta en mí, que esto hace 1 año y medio, pero ¿por qué vos no hiciste nada cuando me pasó esto? Al saltar esto, mi hermana me dice, a mí también me pasó lo mismo, pero no solamente con Hugo Castro Rojas, sino también con el hijo, Daniel Castro. No quiero pasar y ver que hay reuniones y que este hombre, aunque tenga 92 años, está ahí, y que el hijo, que también es, no sé, tendrá 55 años, no recuerdo bien, pero está ahí también. Hay chicas que no quieren hablar porque la familia no lo sabe y nunca lo contaron. Hay chicas que no quieren hablar porque el marido no lo sabe, pero sí la familia. Y hay chicas que te dicen, bueno, ya hace tiempo y yo ya eso lo tengo olvidado, no quiero recordarlo más. Pero te están reconociendo que fueron abusadas por el Sí, pastor. tengo como una lista de 25 personas.
Nadia, por la buena relación que tenían sus padres con los miembros de la iglesia, llegó a decirle abuelo al pastor Hugo Castro. Tenía más o menos 10 años, es como que él empezaba a tocarte los pechos. Muchas veces él decía como que él me tocaba para saber si me estaban creciendo mis senos. Yo dejé de ir a su casa, ya tenía 12 años, cuando fue un episodio que hubo un intento de violación en el baño de su casa. Entonces es como que yo como que me fui alejando un poco más. Sí iba a la iglesia porque iba mi mamá, mi papá y mis hermanos, pero yo nunca podía decir nada, porque las veces que yo le decía basta, le voy a contar a mi mamá, le voy a contar a la Ita, le voy a decir lo que usted me está haciendo, porque yo llegué a un momento de edad que yo le dejé de decir tata, pero yo le decía tata. Y él me decía que no, que nadie me iba a creer, porque era su palabra contra la mía. La última vez que fue un episodio que peleando en una escalera para que él me deje de abrazar, me deje de besar, yo casi me lo empujo. Él se pudo sostener y esa fue la última vez que él hizo algo. No podía dormir, porque si yo dormía, era como que me venían películas de lo que a mí me pasaba. En la cuarentena se me hizo muy difícil porque yo no quería dormir. Por eso de que tenés que estar recordando todo el tiempo lo que a mí me pasaba. A no quiere decir su nombre. Fue quien presentó la última denuncia en la justicia contra Hugo Castro, pero no solo por su historia personal. Su hija menor, quien concurría a la iglesia, le confesó que había sufrido la misma situación que ella, casi a la misma edad. Cada vez que por ahí yo me acercaba al pastor a saludarlo, en algunas oportunidades, cuando yo le daba la mano para saludarlo, y acostumbramos a dar 2 besos en la iglesia, yo me acercaba, él me estiraba la mano, yo le daba la mano, y cuando yo me acercaba, él apoyaba su mano sobre mi pecho. Y no hace mucho, me entero, mi hija mayor me dice, mami, Dios te tiene que contar algo, pero ella no se anima a decírtelo. Yo insistí para que ella te lo diga, pero te lo voy a decir yo. Yo tenía sinceramente ganas de ir a agarrar al pastor y cortarle las manos. ¿Lo hizo con vos cuando tenías qué edad? 14, 15 años. Y lo hizo recientemente con tu hija, que tiene qué edad. Ahora tiene ella 16, pero esto pasó cuando ella tenía 13 años. Las historias se repiten, son calcadas algunas de estas historias. Y el apuntado es el pastor Hugo Castro. Hay más. Hay un miembro más de la familia, enseguida vamos a ampliarte. Claro, y no podemos perder de vista el agravante que significa el rol de la persona acusada, porque estamos hablando de alguien que para quienes lo siguen representa a Dios, ¿no? Alguien que por lo tanto es confiable para familias enteras, cuya palabra no se discute, al contrario se sigue, y que también tiene una figura casi de padre, con lo cual esto es como romper un tabú muy complejo para una comunidad entera. Exactamente, y justamente la carátula de esta investigación en contra de este pastor es de abuso sexual, agravado por ser un ministro de un culto religioso. Pero además le decían tata. O sea, claro, es que había una relación, muchas muy de estas chicas de confianza. Convivían, pasaban mucho tiempo dentro de la iglesia, hacían actividades como danza, hasta las han criado dentro del templo. De hecho, Nadia se crió en el templo porque vino con su mamá de chiquita desde la provincia de Salta. Es que es un nivel de jerarquía, es decir, de superioridad, de poder y de sujeción también, con lo cual aquí el abuso encima toma elementos de confianza que terminan agravando la situación. Te voy a sumar algo más. Ahora las chicas que han denunciado ante la justicia están recibiendo, no solo ellas, sino las familias, amenazas.
parte de la familia del pastor les está enviando carta documento justamente y les dicen, si siguen hablando en contra nuestro, ya van a ver lo que les va a pasar. Lo van a detener. ¿En cartas documento? Exacto. Lo van a detener. No, porque hasta ahora que la historia no es pública, hasta se da el lujo de amenazar y de meter miedo. Porque eso hizo toda la vida. Exacto. Le decía, no te va a creer nadie. Sí, es una de las frases, ¿no? Nadie te va a creer. Nadie te va a creer. ¿Fuimos a buscarlo? Fuimos hasta la iglesia de Bécar, la iglesia de la Biblia abierta, con la intención de, por supuesto, escuchar la otra campana, como corresponde, y nos sorprendimos con la respuesta. Escuchen, yo les propongo que escuchen bien la entrevista, porque es digna de analizar hasta desde lo psicológico. ¿Cuál es la postura que se toma automáticamente cuando se menciona esta serie de denuncias? La negación absoluta. Recordemos que el pastor está acusado, señalado por 20 mujeres y podrían ser más. Fuimos a la iglesia del pastor abusador. Buscamos al señor Hugo Castro. ¿Nos podrá atender un segundo? Señor Castro, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mariano García, soy periodista del noticiero de Telefe, de Canal 11. Venía a hacerle una consulta porque hemos recibido una serie de acusaciones contra su persona, denuncias por abuso. ¿Está al tanto de eso? No. Nunca he sido citado a una comisaría a firmar algo o a alguna fiscalía o que me haya llegado alguna carta o documento, ¿no? Y yo tengo ya 91 años. ¿Usted desconoce las acusaciones que hay contra usted, señor? Bien del canal. Pero son sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. ¿Cómo le va? ¿Usted quién es, señor? El pastor de la iglesia, el hijo del Señor. Ah, bien. Nosotros somos del equipo de Telefe Noticias. Venimos porque recibimos una serie de denuncias de personas que dicen que fueron abusadas sexualmente por el señor Hugo. Bueno, el señor tiene 91 años, ¿sí? Es el pastor de la iglesia por muchos años, pero lamentablemente esta gente se ha ensañado en contra de la iglesia después de la muerte de mi madre. La iglesia tiene 65 años, con una trayectoria impecable. ¿Ustedes niegan todas las acusaciones? Totalmente. Las denuncias que hay en la justicia. No hay denuncias en la justicia. Nosotros hemos entrevistado a 3 personas que han hecho denuncias. Sí, no hay 8 denuncias. No hay 8 denuncias. ¿Pero hay alguna denuncia? No, fueron solamente exposiciones. Está presentado esto en la justicia y bueno, y ahí caminamos en eso. De todas maneras, les podemos brindar información para que se pongan en contacto con nuestros abogados y más nada. En el caso de su hermano, entiendo, Daniel, también hay otra denuncia por un caso de ingeniero Maggi. Daniel no tiene nada que ver aquí en la iglesia, no es pastor de la iglesia, ni pertenece al ministerio, ni está acá. Pero fue pastor. Aquí nunca. Pero de otra iglesia. En otro lugar, nada que ver con eso, y también está judicializado el tema, y también está hace años, la situación ya está resuelta y todo. Un caso de abuso a una menor de edad. No fue así el tema, pero bueno, eso lo tiene que dirimir la justicia, no nosotros. ¿Por qué creen que se produce este ensañamiento? Porque la primera denuncia se supone que es desde la década del 80 y la última de hace 3 años contra la figura de su padre. Es que nunca existió esa figura. ¿Me entendés? Esa figura nunca existió. Esto está judicializado el tema. La justicia ya se está expediendo. Buscaron la manera de cómo ensuciar a través de redes sociales la iglesia, porque es un prejuicio que tiene este ministerio a través de esto, porque ahora parece que todo el mundo a través de las redes sociales es la manera que tienen de ensuciar los ministerios. Las personas que están denunciando a su padre principalmente son personas que venían a esta iglesia. De hecho, reconocen hasta los lugares del templo. Sí, perfecto, eran personas que venían a la iglesia en aquellos años y vos fíjate, después de 30 y pico de años, habiendo tenido todas las oportunidades habidas y por haber, nunca, te digo más, estuvieron acá en el velorio de mi madre. Silvia Frechero, ¿la conoce? Sí, la conozco también, fue parte de la iglesia hace algunos años atrás. ¿Y a Mora? Mora vino acá hasta hace un tiempito atrás a la iglesia y cuando empezó todo este tema fue una de las personas que causó el mayor daño que causó al ministerio. ¿Por qué? ¿Qué tipo de daño causó al ministerio? Con la difamación, simplemente con eso, porque ellos querían quedarse con el edificio, querían quedarse a cargo del frente, quería que ninguna de las familias quede después de la muerte de mi mamá al frente del ministerio y nada por el estilo. Bien. Está claro que el mayor daño a la iglesia no son las denuncias,
Sí, son los hechos. Niegan todo. Lo primero que dicen es que no hay denuncia. Bueno, y por eso, Anabela, ¿qué decimos? Y acá la tenemos, la denuncia, hay una denuncia. En principio, la última que está registrada es 2019, pero a partir de esa mujer que se animó a hablar, hay otras 7 mujeres que fueron denunciando. En principio, fueron desestimadas por la justicia, eso lo tenemos que decir. Una vez más, Fiscalía nos encontramos especializada de violencia de género. Increíble. Y ¿Qué les decían? ¿Te contaron qué les decían? Sí, les decían que dejaban archivada la investigación, les tomaban la denuncia, pero no avanzaban con la investigación. Y en este caso sí avanzaron con la investigación cuando justamente el fiscal Fuenzalida toma la investigación. Pero ahora, claro, ¿piensan que esa fiscalía estaba de alguna manera siendo cómplice o encubriendo la acción del pastor o simplemente fue desidia y negligencia? La titular en su momento fue desplazada y después este cargo, este lugar fue ocupado por el fiscal Fuenzalida. Pero quien avanza y ayuda a las víctimas para justamente que se investigue en la justicia es el equipo de prevención de abuso y maltrato. Tenemos que decirlo porque el acompañamiento que hace este equipo es muy fuerte, no solo en lo legal, sino también en la contención de las víctimas. Hablamos de que muchas de las denunciantes tienen o tuvieron un estado de absoluta vulnerabilidad. Total. Desde ahí se aprovecha el pastor para hacer lo que quieren, como si fuera un ser superior, no solo en lo real, sino en lo terrenal. Volvamos al otro hijo, no el que habló. El que habló se llama... Le preguntaste por otro. Claro, se llama Esteban, que es el pastor actual de la iglesia de la Biblia Abierta, hijo de Hugo Castro. Bien. Por eso hablamos de el grupo Castro, de la familia Castro. Hay otro hijo que se llama Daniel Castro, que hace unos años tenía su templo en la zona de Maquinista Sabio, norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Misma iglesia? No misma iglesia, una iglesia... Otro templo. Claro, otro templo, pero con el pastor Daniel Castro. De Daniel Castro, que le pregunto y se incomoda mucho y reconoce que hay una causa judicial, el señor Esteban Castro reconoce que hay una causa judicial, en febrero del 2017 hay una denuncia policial en la que se dice que Daniel Castro abusa de una menor de 14 años, a la que engaña a través de un vínculo que había generado con la familia. El padre de la víctima de 14 años tendría una sociedad con Daniel Castro y le dice a la familia, ¿me puede acompañar su hija a hacer una recorrida en el marco laboral? Le dice a la nena, te llevo una pileta y la termina llevando a un hotel alojamiento. Esto consta en la denuncia policial. ¿Qué dice al final? Que esto es algo que estremece, la denuncia policial, febrero del 2017. Y tus papás no te van a creer porque vos estás yendo a un psiquiatra y se van a quedar sin trabajo si hablan. Claro. Esto le dice, consta en la denuncia policial Daniel Castro a una menor de 14 años, que insisto con lo mismo, ¿no? ¿Quién te va a creer si soy el pastor? Y más amenazas, las mismas, digamos, que estamos viendo viendo son otros ahora. delitos. Exactamente. Son delitos que se suman, que aparte ese mismo delito ya en sí mismo provee la estructura de comportamiento de un encubrimiento.